Gran parte de tu existencia en este asqueroso mundo sigue encadenada a recuerdos y pasados que ya no existen. Escucha y pregúntate esto. ¿Realmente vale la pena seguir invirtiendo energía y tiempo en algo que ya no existe? Recuerda que nuestro tiempo en esta tierra es prestado y sería muy egoísta de tu parte vivir en el pasado y no empezar a disfrutar de esta maravillosa oportunidad de estar aquí. Yo sé que has sentido como una sola memoria es capaz de apagar oportunidades enteras y lo más cruel es que tú mismo lo permites. Permíteme abrirte los ojos y decirte que el pasado no te persigue, eres tú quien lo carga. Mientras lo sostengas, ninguna puerta nueva se abrirá frente a ti. Puedes fingir que lo superaste, pero lo notas en tus silencios, en tus comparaciones, en la forma en que aún justificas lo injustificable. Todos llevamos un fantasma que nos roba el presente. Un amor que se fue, una traición que marcó, una oportunidad perdida. Lo que no sueltas se convierte en identidad, y lo que cargas termina siendo destino. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Traducido a tu vida, si no reconoces el peso que llevas, seguirás chocando con las mismas paredes, porque quien no suelta repite, y quien repite se pudre en su propia historia. Entonces dime, ¿qué parte de ti sigue encadenada? Mira, algo similar pasó con una persona que se llamaba Daniel. Él tenía 24 años y una vida que desde fuera parecía perfecta. Tenía una novia con la que llevaba casi 5 años, amigos que lo acompañaban desde la secundaria y un empleo estable que le daba seguridad. Pero lo que parecía sólido comenzó a resquebrajarse en silencio. Primero fue la traición de su pareja. No hubo una sola señal que lo preparara. Un día descubrió que ya no era el único en su vida. El golpe fue tan duro que ni siquiera pudo enojarse. Se quedó paralizado y las noches se llenaron de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Después vinieron los amigos, esos que juraban estar para siempre. Uno a uno fueron alejándose. No creas que existían peleas grandes. Fue porque la vida se encargó de mostrar que su lealtad dependía de las circunstancias. Daniel descubrió que muchos de esos lazos existían solo mientras él cumplía un rol: ser el que escuchaba, el que ayudaba, el que siempre estaba disponible. La familia tampoco entendía su dolor. Ya supéralo, le decían, como si soltar fuera tan fácil como apagar una luz. Pero él no podía. Cada recuerdo era una espina. Guardaba fotos, mensajes, regalos. Abría conversaciones antiguas como si fueran venas que nunca cerraban. Y en cada intento de avanzar, algo lo arrastraba de vuelta. Pasaron meses y Daniel empezó a salir con nuevas personas, pero siempre terminaba comparando. Se reía en reuniones, pero por dentro se sentía hueco. Su mente era una cárcel donde el pasado era el carcelero. Sabía que estaba atrapado, pero no encontraba la llave. Una noche, agotado, decidió escribir una carta que nunca enviaría. En ella volcó todo: el amor, la rabia, la decepción. Cuando terminó, sintió que por primera vez el pasado se quedaba en el papel y no en su pecho. Al día siguiente, rompió objetos que había guardado como reliquias y compró un cuaderno nuevo para escribir planes futuros. Ese fue el inicio, no un final mágico, sino el comienzo de un proceso distinto. Entendió que soltar no era olvidar, sino dejar de darle poder al dolor. Y poco a poco, nuevas oportunidades comenzaron a llegar. Conoció personas distintas, recuperó energía, volvió a soñar. La vida de Daniel cambió el día que dejó de mirar puertas cerradas y se atrevió a girar el picaporte de otras. Y aunque nunca pudo borrar el pasado, descubrió que no tenía que cargarlo para siempre. Esa fue su lección. Soltar no es perder. Soltar es liberar espacio para lo nuevo. Tal vez esta historia te resulte familiar o te haya hecho recordar un acontecimiento trágico que tuviste en el pasado, y es que solo tú conoces esa herida que arde aunque el tiempo pase. ¿Tú has sentido como un recuerdo puede ser más fuerte que 1000 oportunidades nuevas? Lo curioso es que el pasado nunca está allá afuera. No son las fotos, ni los lugares, ni las memorias. El pasado vive en tu mente, en la forma en que repites las escenas y en cómo dejas que el dolor se convierta en identidad. Y aquí quiero detenerme contigo. ¿Cuántas veces has sabido que debías soltar pero no lo hiciste? ¿Cuántas veces conocías el precio de seguir aferrado pero igual preferiste el dolor conocido antes que el vacío de lo nuevo? La verdad es esta: quien no aprende a soltar se pudre en su propio pasado. El amor se convierte en rencor, la memoria se convierte en cadena y la vida se convierte en un laberinto donde das vueltas sin avanzar.
Un psicólogo llamado Alfred Adler decía que no son los hechos los que nos detienen, sino el significado que les damos. Y yo entiendo por esto que el pasado no tiene poder sobre ti, a menos que seas tú quien lo alimente todos los días. Y aquí quiero regalarte algunos trucos rápidos porque tal vez ahora mismo tú también estés atrapado en tu versión del pasado. Rompe ese hábito tan dañino del recuerdo y deja de visitar las mismas fotos, los mismos lugares y las mismas canciones, porque cada vez que lo haces, alimentas el dolor, solo te estás haciendo daño al realizar estas acciones. Es como echarle gasolina al fuego. El escribir lo que no puedes decir en un papel para vaciar la carga de tu mente es un buen truco. O crea un nuevo símbolo cambiando algo físico en tu entorno que te recuerde que estás en una etapa diferente y practica el silencio consciente al menos 5 minutos al día sin distracciones, porque el pasado se alimenta del ruido y el presente se construye en el silencio. Con cada pequeño paso, entenderás que soltar no es olvidar, es dejar de sangrar por la misma herida. Y aquí te pregunto, ¿qué historia repites una y otra vez? ¿Qué persona vive en tu mente como si aún tuviera poder sobre ti? ¿Qué puertas no has abierto porque sigues mirando la que ya se cerró? Entiende esto. Aquel que aprende a soltar el pasado abre puertas que antes ni siquiera sabía que existían. ¿Sabías que una de las adicciones más invisibles es la adicción al pasado? Ese momento en que tu mente revive una y otra vez lo mismo como si al repetirlo pudieras cambiarlo, pero nunca cambia, solo te drena y te roba el presente. Lo curioso es que no notamos cuánto invertimos en sostener recuerdos muertos. Nos sentamos en la mesa con amigos, pero no estamos allí porque seguimos atrapados en escenas viejas. Intentamos construir relaciones nuevas, pero las saboteamos porque seguimos comparando. Empezamos proyectos, pero al mínimo error, la memoria de fracasos anteriores nos paraliza. El pasado se convierte en una sombra que ocupa todo el espacio del ahora, y reconoces que estabas cayendo en ese ciclo cuando tu felicidad empezó a depender de cómo eran las cosas antes. Cuando mirar fotos viejas era un golpe en el pecho porque tu vida ya no se parecía a lo que fue. Cuando entendías que estabas atado pero te convencías con frases como «solo estoy recordando» o «así soy yo». Y la verdad es que mientras más justificas tu pasado, más lo alimentas.